Bueno, buenas tardes, muchas gracias y bienvenidas a todas. Para nosotras en Madame Bovary, la verdad es que es un placer tener a Maite aquí, bueno, yo a Maite le tengo mucho cariño, conozco muy bien Lunes y Margaritas y me encanta su libro de relatos, y además creo que tiene mucho mérito, pues eso, todo el empeño que pone en hacerlo bien y en formarse y en prepararse, y para mí eso tiene mucho valor. Y hoy en día que todo el mundo escribe, porque el sueño de todo el mundo es escribir un libro, y lo cierto es que vemos muchas veces, nosotras que estamos en contacto con el mundo de la literatura, vemos muchas veces que la gente dice: yo quiero escribir, tengo historias en la cabeza, sé juntar letras y ya está. Y Maite tiene muchísimo valor porque se queda muchos años preparándose, se lo toma muy en serio, escucha todo lo que se le dice, y la verdad es que es un gusto tratar con ella. Entonces ahora sí, vosotras que sois sus amigas, se supone, podéis bombardearla a preguntas, podéis, bueno, pues intentar averiguar todo aquello. Yo sé que muchas de vosotras habéis leído el libro, y todo eso que os carcome por dentro se lo podéis preguntar. Y de deberes tienen que decir qué relato les ha gustado más. Oye, yo estoy diciendo que eres buena persona, eso es de bicho, Margaritas. Porque aquí vamos a hacer una merienda, pero todas a la vez y todas juntas. Claro, entonces podéis preguntarle todo lo que queráis, si es con mala leche también. Acepto críticas. Más te vale, no queda otra, aceptar las críticas, las buenas y las malas. Eso es el trabajo de un escritor, aunque a muchos no les guste, pero esa es la realidad. Pero no podéis, eso, pues preguntar todo lo que queráis a Maite, con buena intención, con mala intención, como vosotras queráis. Entonces os dejo con Maite y que, bueno, que disfrutéis de esta, como le llamamos nosotras, merienda literaria. ¿Vale? Gracias a vosotras por venir. Gracias. Bueno, chicas, entonces, ¿qué queréis? ¿Queréis preguntar algo primero? O si no, empiezo yo diciendo, a ver. No, mejor no, ya nada, lo primero. Si no estás visto. Va, empiezo, así como si fuera... Empiezo. Pues venga. No, pero eso no. Empieza no. Otra vez ya le había hecho una pregunta malévola. Pues venga. ¿Contestó que sí? Pues otra. No, sí, la misma. Es que tiene mucha batalla. Ya no me acuerdo. Sí que me acuerdo. Si te veías reflejadas en algunos de los cuentos. En algunos de los relatos. Si eran un poco autobiográficos a veces. No. Hay uno que sí, pero después lo demás no. Pura ficción. Pura, sí, casi todo. La receta de los champiñones también es Invención. Ah, pues está muy bien, ¿eh? Yo ¿Probaste? me la copié, copiadísima. ¡Ay, qué bien! ¿La has puesto en práctica? Todavía no. Ponla, pues Se la pasé a mi hija, ponla, o sea, que a ver quién de las dos se Sí, quiere. bueno, la receta, ahora no me acordaba, pero sí, la receta de los champiñones es mía. Bien. Y bueno, pues eso, la mayoría es ficción. Hay un relato, y ya que tenéis mucha curiosidad, voy a descubrir el secreto y se acabó el asunto. El relato que es de verdad, un poco ficcionado, pero muy poquito, y sí es real, es el de la misa del gallo. Eso, pues, le ocurrió en realidad todo lo que la que sufrió fue mi madre. Ese día, porque el bueno del sacerdote había celebrado demasiado la Navidad, ¿no? ¿Y de las castañas? No, de las castañas. Pues parece que lo bebisteis, ¿no? Sí, pero no, pues ese es... Sí, es bonito. Y después no hay más, yo, los demás, como comprenderéis, bueno, podía estar enamorada, como la chica de la habitación que dice que no quiere estar enamorada, pero sí que está, pero no, es ficción.
Sobre todo, a mí la que, ya os lo dije, no es broma, me inspiráis todas. Todas tenéis una palabra o un comentario o algo que hace que chisporreten por ahí las aventuras. Y con eso pues voy logrando el relato. Pero de todas maneras los relatos son muy diferentes, pero totalmente. Es que ¿Qué cabecilla tienes? la doble personalidad. Pero las vivencias Pero es dificilísimo el pasar de una cosa así a otra completamente. Pues eso, los vividos, los oleajes, no sé, o sea, que realmente es como vivido Los sentimientos Sí. de cosas. ante cualquier Sí, pues sí, eso. paisaje, ante cualquier, sí. Eso sí, eso es. La verdad es que... Mira, tú dices que el que más nos ha gustado. Yo te voy a hacer referencia, no el que menos me ha gustado, pero el que me ha dejado un poco desconcertada y quiero saber cómo liaste ese argumento. Y es un extraterrestre, ¿no? que viene, nos ha dejado un poco desconcertada. Ya me quedo así un poco. Y hoy, antes de venir, digo, voy a sacar el libro y voy a repasarlo otra vez. Y me sigue dejando un poco así. Yo digo, ¿qué habrá querido expresar o decir? O Es lo que si hay quiero un mensaje o hay... ¿Qué hay ahí? Hay mi pasión, bueno, ya en vista de los relatos, un poco mi pasión sí que soy un poco friki de los extraterrestres. A mí bien me gustaría encontrarme con uno y ponerme a charlar con él. Y como no tuve ocasión, pues me traje yo uno a la Tierra. Lo que pasa que decidí que ese extraterrestre se tenía que enamorar del género humano. Ser algo así, como un héroe, ¿no? Y la única forma de que se quedara aquí es dejándolo a la fuerza. No le queda otra que quedar. Porque lo que quiero reflejar es que él venía para dominarnos y arrebatárnoslo todo, y al final se enamora y acaba ayudando, a pesar de todo, al género humano. Por eso el título, altruismo, ¿no? Nada, no tiene... Está muy bien, ¿ves? Y de Quitamiedos también es un poco de extraterrestre, o sea, de fantasmas, sí, de eso, de lo que El era del protagonista, armario. el del armario sin puertas. Sí, eso, bueno... Quitamiedos de la luz que ve el Sí, reflejo. esas son esas aventuras, ¿no? Que son anécdotas. Pues eso, está tu nieta en la habitación, le pones el quitamiedo para que no tenga miedo y al final tiene miedo del quitamiedo. Claro, ¿qué tal? Y pues no hay nada como poner a una madre un poco desquiciada y que se embarulle un poco a la noche con ese ¿será verdad o no será verdad? Lo dejo ahí abierto para que quede la cosa ahí. Está muy O sea de que moda los finales abiertos. Sí, a mí me gusta mucho. Para que cada uno... Para que cada uno Mira, ponga un poco. Y los relatos son, quiero decir, en el tiempo, son, quiero decir, o escribes uno de poética, otro un Sí, relato cualquiera, hay. después los agrupaste y los... Eso es. Yo escribo, venga, dale, venga. A mí los poéticos fueron los que más me gustaron. Me gustaron más, De porque tienen poética. un ritmo, una cosa, lluvia, ahora estoy buscando por aquí, eso es lo que se llama lluvia, Sí, ¿no? hasta el principio. Sí, ese tiene un ritmo terrible. Y lo de los desayunos. Y también me gustó mucho, después dentro de los otros, el de las valquirias o algo así, que hablas de las amazonas. Las amazonas, que saben tu parte feminista. Sí, porque lo soy. Sí. Sí. Bueno, pues Yo eso me parece que se nota un poquito, Se nota, sí. que siempre voy a favor. ¿Tienes ¿no? una hora especial donde te salga mejor o te guste más escribir? No hay hora especial. O sea, te viene la musa Me también. viene y me viene. Silvia se ríe de las loquitas que andamos con un bolígrafo y unas notas, porque Silvia es una gran escritora. Pero me siento a escribir, niñas, cuando me dejan. Te lo creemos. Voy a hacer Eso te lo creemos. Yo por mí estaría escribiendo día y noche y día.
Pero nada, el deber y la obligación me llama. Claro. Pero si me decís qué hora prefiero para escribir, os lo juro que cuando todo el mundo está en la cama. Claro. ¡Guau! Cuando no hay ruido ninguno. Yo prefiero escribir a esas horas y no necesariamente... Pero lo de las notitas, los escritores lo hacen habitualmente. No, sí, aquella mujer pues tiene una cabeza súper especial, que me tiene alucinada. Tiene un libro, es precioso, de verdad. Y tiene una cabecita especial y a ella no le hace falta nada, pero yo sí, yo enseguida que... notita. Lo apunto. Uno de los... del mar, el de mi sombra. Ahí está muy bien. Bueno, pues ese lo traje escrito en un trocito del papel de Leroski que te dan, pues por la parte de atrás, como pude, por la playa de Riazor lo fui escribiendo, para que veáis lo que es. Y después también en los cuentos, por ejemplo, mucho, bueno, ya lo pones aquí, el mar y el agua, y eso es una fuente de inspiración grande para ti. Sí, es algo, yo creo que me he dado cuenta que sin el mar puede que en algún sitio, en una ciudad, años no sabría estar. Sí, porque además lo entiendes, lo especificas muy bien. Cualquier persona que no haya estado cerca del mar se lo puede imaginar perfectamente. La sensación que producen las olas y eso es... A mí me gusta mucho, me fascina y es un mundo. El mar para mí es un mundo. El agua en general, porque yo creo que, o las lágrimas, o el mar, mucho, la todo lo que lluvia, sea, soy Piscis. Cuando los personajes, el protagonista, o que relata el cuento, el que relata cuando eres tú, que se hace de protagonista del cuento, son hombres, que es fácil meterte en el papel del hombre, en el pensamiento. Lo intento. Lo intento, pero yo tengo la convicción de que son todos iguales. Sí. No son más listos, menos listos. No lo digo porque a lo mejor cuando escribir unos listísimos y uno tontísimo. El hecho de tu mente femenina, meterte en el personaje masculino para poder describir lo que sea. Y los que conoces a tu alrededor no te inspiran así, Claro. el otro. Sí. Algún hombre conozco. Aunque solo sea de charlotear. No tienes por qué especificar. No, Para que os a tu nieta. Para eso te puedes permitirte que se chile. Claro. Bueno, ¿algún otro más? Mire, yo de sombra, que da la impresión de que la sombra, el mar desaparece, pero lo que decía Maite, que lo de las mareas, el mar tiene marea, entonces vuelve otra vez la sombra, ¿no? Sí, pero esta sombra sí que se va. Esa, pero... Pero no, las sombras están siempre ahí. Claro. Sea de una manera, sea de otra, sea más alargada, más gordita, la sombra, tu sombra siempre está ahí. Que cambia, sí, pero siempre está ahí. Y utilizas muchísimos adjetivos y muchos contrastes en este en concreto. Bueno, me gustan, peco. No, está justo. No. Y más que me gustaría más. Nos involucra. ¿No? Amiga mía, Está bien. empiezas. Qué bonito. Mira qué bonito Sublevación también. el último renglón de sopla el viento. Y sin prisa, sin ansia, despacio me dejo acariciar. Sí. Precioso. Y el de mi memoria no es ficción. No parece. Es todo aficionado, lo que sí os puedo decir. Lo que sí os puedo decir que a mi abuelo sí, la Guardia Civil murió en una paliza de la Guardia Civil. Sí, por no tiene pinta de... Pero lo otro pues es... Y este también es muy bonito al final, ¿no? Yo tampoco venderé mi memoria. Claro. No querría por nada del mundo.
Ese es precioso, mirando el... ¿Qué título tiene ese relato que decís? ¿Qué título tiene? Mi memoria. Mi memoria. El de Con la guerra tu civil. abuelo de... Sí, también. También tiene muchos matices eróticos. Sí, 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 Es todo muy poético, pero sí, no es todo Bueno. conociendo a Mike, se dice, no, yo me quedé. pero... Porque soy muy discreta. No, claro que no, pero Pero a mí, agradable. Pero uno dice, caramba, mira, ay, Pero no, claro. pero a mí... pero a mí me gusta. No he venido de decepcionarse muchísimo. Hombre, es que nos dices aquí un párrafo, Maite, autobiográfico. No, Elena, no, ¿qué más quisiera? Yo te estaba viendo. Esa emoción de esas cortinas y esa sombra y unas espaldas así grandes. Te estaba viendo cuando Yo también, ¿eh? Yo también me estaba viendo. O sea, que te metes en... Sí, pero En ese relato de Casi ciega es que te estaba viendo cómo te arreglabas, cómo te pintabas. Eso está muy bien. Es que, y ahora qué decepción, que no eras tú. En ese me reía carcajadas, es que estaba leyéndolo y me estaba... Bueno, a mí lo que me gusta es eso, conseguir que os riáis. Y un poquito de lágrimas. O sea, que lágrimas a mí también me Lágrimas. Me encantó, a mí me gustó muchísimo. Ya me gustó la primera vez que ojeé el libro. Ya ese me había impactado. Te lo digo. A ver qué encuentro. Que pusiese un relato en prosa que es pura poesía. Sí, que pues. Enternece, abre los sentidos. Déjame ver que no. Se nota el sabor salado de las lágrimas y se siente en el rostro la sensación de mojado. Describe el alivio que se supone cuando se llora y los diferentes motivos por los que se derraman las lágrimas, placenteras, tristes, de rabia, ira, de dolor físico, que son escandalosas, con quejidos y lamentos. Las más dolorosas son las que queman como ácido y sin piedad. Es que me encantan los adjetivos que pones. Las que se emanan por un ser querido, malditas. Voy a llorar, ¿eh? Van borrando mis recuerdos y asustando mi alma. Y terminas diciendo, las de hoy son lágrimas que no me escuecen, no me hieren, no me ahogan, no me queman. Son las placenteras pero amargas. Quizás son por un precioso y emotivo relato. Ay, no, que me perdí. Quizás son por mí. Y luego puse precioso y emotivo relato. Ya me quedé. Ya dije yo, bueno, Eso hay que conectar con las gafas de lejos y ver. Demuestran la gran sensibilidad de la autora. Vale, gracias, ya me emociona. No, pero es así, es que yo dije, caramba, si es Maite. Sí. Imagínate que esto te lo firme Peladitos. Pues mira, qué maravilla, escribe, qué maravilla. Este es tu chiquiña. Tienes que estar muy, muy contenta. Sí, estoy contenta, sobre todo cuando soy... Mucho contenta, porque esto te llega al alma, familia. Yo esto lo encontré tan así que no... Pues yo me alegro mucho que os guste, que os Son emocione. para sentarse así después para relajarte, funcionarte, hacer así tan variado. Bien. Bueno, os puedo sacar fotos. No las voy a subir a ningún lado. Bueno. Son para mal. Sí, es que Va muy muy difícil, no sé a vosotros, pero a mí muy Si no leo que no leo. Es mejor Son muy variados. comparaciones con unos y otros, ¿no? Son muy variados. Yo entiendo que comentas que no es autobiográfico, pero yo no puedo remediar. Yo lo leo y te estoy viendo a ti. Entonces, claro, cuando dices, ya sé que no, pero eres tú, ¿no? A lo mejor también la proximidad de que
Para el próximo lo haré con un seudónimo. Entonces, Ya desviamos la desviamos la atención. Ya no me veis ni desnuda ni nada. Ah, bueno, pero los hechos no serán autobiográficos, pero la forma de enfocar las Claro, cosas, claro, la claro, forma claro, de sentirlas, la forma de vivirlas. Sí, la que Está la sensibilidad ahí. El estado de ánimo, cuando te pones a escribir, aunque es ya por la noche, cuando primordialmente, cuando estás reposada y relajada, pero el estado de ánimo tiene que influye en tu escritura. Sí, porque yo pinto y cuando he tenido épocas grises voy a colores oscuros. Y cuando tengo campanillas voy a colores y por eso te pregunto, A mí me pasa la escritura pasa igual. Cuando estoy un poco sensible de más, pues me salen esos poéticos. Y si estoy muy bien y muy relajada, pues le puedo dar al humor con gracia. Haces el del extraterrestre. Bien. Pero sí, el estado de ánimo, por lo menos en mí, sí, lo llevo mucho. Que será distinto si haces un relato corto que si el estado de ánimo, digo yo que influirá menos si es una novela ya de largo recorrido, ¿no? En el que hay una trama, unos personajes más o menos perfilados, Sí, ¿no? yo eso, espero que no. Tere, Espero que no. o Maite, ¿y el siguiente paso cuál es? ¿A este cuál es el siguiente paso? Eso es la novela que se la prometí. Ay, ahí. la novela. Estoy esperando. Novela de Fiables. Claro, aquí los dos estamos esperando por la novela de Hasta las dos ahora Empecé. romántica, ¿eh? Una romántica, Ah. sí. Una romántica. Eso. Sí, empecé una romántica. Ay, sí. De llorar. No. De mucho amor. No, de amor. Sin más, una historia de amor. Espero que me salga. La condición. Por lo de ahora ya tengo ahí a... De tener los personajes esquema. Sí, ya perfilados. sí. Y el escenario también. Pues sí. Entonces ya tienes Ahora solo me falta saberlo hacer. ¿Ya te documentaste? Pero Sí. estos ingredientes, ahora alucinarlos. Es más difícil. Pero es cierto que los personajes te terminan llevando a ti o tú lo tienes muy definido. No, de ya? verdad os lo juro, que ahora que empecé la novelita, hacen lo que les salen de las... O sea, que te llevan, de verdad. Te llevan, ¿no? Tú estás diciendo ahí, bueno, pues ahora su papá es así, papá, no. No, de repente, no sé por qué está en Florencia, ¿qué hace aquí? Pues no, allá ellos. Va a ser un poco complicado porque no se dejan llevar fácilmente. No. Por- Me está costando trabajo. Porque en una de las obras que tienes ahí dices que no soportas que te tuneen. Tienes demasiado claro. Pues sí. Pelearé con ellos, Elena, pelearé, pero sí que hacen lo que quieren. Y tú dices, ya lo tengo todo organizado, qué bien, este va a ser así, pero no. No te dejas. Es Y curioso. no das avanzado. Yo se lo oí, bueno, lo leí de varios escritores, a mí me llama mucho la atención. Sí, a mí también, pero es verdad, parece que es siempre. Yo digo lo que quiero el personaje, pero parece que no, parece que yo lo escribo. No, pero lo dice. Sí, entonces sí que es verdad. Claro, que ver eso, Yo WhatsApp sí, pues a ver. Exacto, hacen lo que quieren. Hacen lo que les da la gana. Pero bueno, la novelita me va a llevar mucho tiempo, Normal. Lo que controlas, claro. Tenemos mucho. Pero justo para que podamos verla. Sí, Claro. Y ya nada. Es que pone mucho tiempo. Y hasta que llegará. Pero hay que poner un plazo también. No es Poner plazos. Claro, claro. Los escritores siempre cuentan, dicen, es que hay un momento en que hay que hacer. La editorial viene y te cerrará. Dijo, porque si no rehacería todos los días los escritos. relax, que acabo de empezar. Dice, no, hay que hacerlo. Todavía te estamos metiendo un poco de presión, Eso, ¿eh? Pero eso está bien, No, no, eso está bien, un poquito de presión Un está poco de bien. presión está bien, ¿eh? Que no se te vayas a relajar demasiado. Vale, con calma. ¿Es actual o de época? Es actual.
Es actual para que me sea muy fácil. Y ahora con lo que estamos leyendo del arcipreste de Ita, no vamos a meter así que Bueno, cosas tan... si ya me gustaba el erotismo, Eso, no me eso no es con el arcipreste de Ita, Lo porque que nos tengo, contamos lo que además, sabes. tengo un lío con el arcipreste de Ita. Y dices que En el son buen sentido, espero. Es una gozada el libro. Y ella me trajo el arte de amar de Ovidio. Y bueno, ya quedé alucinada. Es que es un descubrimiento. Lo estamos pasando además en grandes. Además nos reímos. Muy bien. Tartamudeamos a leerlos, por lo menos un montón, pero luego nos Pero nos reímos muchísimo. Es simpatiquísimo. Y bueno, no ha cambiado mucho el asunto. Las fuentes, las fuentes son buenas, Y el las fuentes son buenas. ¿Las? Las fuentes. Ah, las Las fuentes fuentes. son buenas. Pero El ¿con quién libro va a estáis- ser maravilloso. ¿Con quién estáis leyendo el arcipreste de Ita? Con Patricia. Pero con No, Nosotras, particularmente 10 personas vamos con él. Eso. Vamos a clase particular. Eso. Necesitamos refuerzo. Necesitan refuerzo. Sí. Necesitamos mejorar y entonces hemos dicho, pues Patricia, nos tienes que echar una mano para pasar el curso y entonces, pues ahí estamos. Vamos a ver y queremos aprobar. También, pero en la misma dinámica que... No me he metido de cositas. Genial. Sí, aquí lo leemos verso por verso. Vale, Tengo que casa y después vamos allí porque como es Sanitario. no lo tengo. Pues está muy bien. ¿Os dejan luego en la Diputación? No, eso es una particular. ¿Y tenéis información confidencial sobre lo que va a pasar en Oh, nada, clases? Solo No sé, solo sobre todo esperar, solo tenemos esperar, información. no esperar. No sé, Ya falta Ahí sí. Es muy optimistas. Mi impresión fue esa. Ya faltan menos, chicos. Exactamente. Vamos a ver. Así que, Seguro. No perdamos. Sí, sí, pero luego cambiaron las cosas. Pues yo llamé allí en la Diputación y no me dio esa impresión. hay que seguir llamando, pero más. Sí. Bueno, primero que llamar a la biblioteca, que allí me informé bien. Bueno, allí no saben nada. Y me informan que no hay clase, eso ya lo sé, no necesito que me lo digan. No, muy amable, sí, bien. Dijo que se iba a informar la secretaria de la vicepresidencia. Influiría Y que lo que llamemos dijo y político insistamos todo, en o sea, en realidad no me dijo nada. Ah, pues muy bien. Pero no a la biblioteca, a la Diputación directamente. Ah, y a la Diputación. Es que es lo que hay que hacer, y yo creo que estamos muy paradas, que teníamos que movernos más. Pero la Bueno, Diputación... Siempre nos movimos. No, ahora ya parece que ya va caminando, ¿eh? ¿Pero por qué te lo parece? Porque lo sé. Pero mira, hay una... No me lo parece, lo sé. ¿A qué teléfono hay que Pues a mí llamar? pero va un poco lento porque la contratación varió. Es de esta semana. Y en eso va a ser lento. Sí, no, Pues lento yo no es. sé lo que quiere decir. Bueno, Lento lleva un mes, ya está Claro, llegando. porque y vamos a acabar en junio. Bueno, pero vamos en mayo ni te cuento. No, Yo esto no tengo en tan mayo- claro, ¿eh? Pero si queréis una Pongamos lo que Yo creo que es mayo, para que en plan, bueno, hay Que si queréis un taller de escritura, nosotros damos talleres de escritura. ¿Sí? Claro, de hecho es donde conocí a Maite, yo. Sí, el taller de escritura de Trini y la Diputación. Claro, yo en la Diputación, sí. Pero nosotros, claro, ahora estoy aquí, entonces nosotros aquí damos talleres de escritura. Y tenemos club de lectura también. Bien. Ah, pues a ver, aquí nosotros somos como un chino, pero a lo fino, tenemos de todo. Así que si tal, Entonces no se puede hablar mal de la Diputación. Aquí. Sí. A ver, yo di unos cursos en la Diputación, pero nada más. Bueno, Yo no soy de la Yo como no Diputación. doy ni un curso ni nada, estoy completamente libre. No, pero que yo no soy No, empleada no de la eres empleada ni Diputación. nada por Vale, el vale. estilo, no. No. Es igual, puedes hablar. Soy librera. Bueno, pero bueno, te vendes un poco más. no animales Pues ese curso es muy fácil. Bueno, Pues yo me alegro de que haya ese entusiasmo, porque yo tuve la impresión de que no. Pues anima. pues venga. Sí. Tampoco me voy a morir, pero bueno, la impresión que me dio es de que
va muy lento. Yo lo he hecho muchísimo en medio. Sí, yo Por también. eso, Yo ya fíjate también, cuándo yo va también. a acabar. Además fue tan imprevisto, fue así de en repente junio. que... Pero bueno, empezará antes en septiembre, por lo tanto. Fue ese mismo día, yo Empezará sentí antes en septiembre, yo- empezar en octubre, noviembre, pues empezará antes. Bueno, lo que dice. No, pues ya hablamos a los tiempos que vamos a Hacéis el club de lectura aquí, os tomáis un café y Ya está. Bueno, vale, ya os orientamos. Ya lo habíamos pensado. pues Ya lo habíamos pensado. Bueno, chicas, seguimos Con el tema. con Loli. Con un A ver, Loli. Yo he venido aquí a hablar de lo mío. Sigamos, tú que me cuentas, porque no me contó nada, ¿eh? No, ya vemos que no, ¿eh? Es que yo os dejo hablar. Mira qué amiga. Estoy emocionada. ¿Qué estás diciendo? A ver, esto con Estás cuando me diera la palabra. Pues yo escogí uno, como a mí me mandó escoger, yo soy muy obediente, y escogí uno, y lo escogí precisamente porque no te veo a ti, Bien, bien. y me sorprendió mucho cuando lo leíamos, te lo comenté en su momento, que es una que es El Príncipe Feliz. Ah, sí, también. Entonces, la verdad es que cuando lo leí me pareció muy visual. Ya para empezar, yo ya estaba allí pegada a aquella casa, viendo a aquel señor caminando en la inopia, veía ya todas las piedras en el suelo, o sea, yo estaba allí, me llamó mucho la atención porque realmente estaba allí, me pareció súper visual, muy duro, pero a la vez muy tierno, porque tiene una parte tierna. El Príncipe Feliz. Cuando pones la parte esta del Príncipe Feliz, aparte de tierra reflexiva, ¿no? El cómo no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos, de alguna forma, ¿no? Parece muy cortito, pero al final tiene mucha amiga. Tiene mucha amiga, ¿no? Mucha ternura, la parte en la que le habla con el padre, lo de la golondrina, cómo le contesta el médico, lo que sea, ¿no? Y esa forma de, como describes cómo se va muriendo poco a poco, me impresionó mucho, ¿no? Porque sé que ¿no? Como lo dices así, sí. Es el final, sé que es el final, ¿no? El dolor ha llegado y me mortifica. Me bulle la cabeza, mis pensamientos tropiezan y se agolpan descontroladamente. A pesar de que mi corazón late de saco pasado, lo podría regalar. Pero no es como en el cuento, no aparecerá una golondrina para llevárselo, ¿no? Me pareció como muy tierno, muy visual. Lo que más me impresionó fue el visual que era, ¿no? Y luego toda esta mezcla de ternura, dureza, porque es muy duro. Sí, hay un poquito. Es muy duro, fuerte. Y además es lo que decís, yo realmente también te veo a ti, ¿no? Algunos ya los conocía de antes, Sí, con lo cual porque ya tampoco puedo juzgar, ¿no? Porque le di mucho a la palita. Entonces, No, me corrigía. Entonces, pues la verdad es que cuando lo leí me impresionó y te lo dije, y digo, pues voy a escoger este porque seguro que no lo escoge nadie. No vaya a ser que se repita, ¿no? Y la verdad, no los he terminado de leer, algunos ya los conozco, muy poquito a poco, y la verdad es que están, lo que decís, son muchos muy poéticos. Me gustó mucho el de Ana que leíste, muy bonito, la poesía de Ana, sí, muy bonita. El poner los dibujos así de Ana me pareció como muy tierno, ¿no? Y bueno, eres tú, con todas ellas que eres tú, conociéndote eres tú, hasta lo que decíais de lo de la... lo que no lo comprendía, de la... me salió la palabra. Nada, Lo del erotismo, hasta el erotismo es ella. Claro, vosotros no me conocéis esa faceta que ella. Es más íntima, así con la relación normal no se aflora, pero ya escribiendo ya, la expresión y tal, no sé. Pero bueno, hay que atreverse a todo, ¿no? ¿Cómo no? Es la vida misma. Pues, y estoy practicando para que sea aún más visual todo. Y ahora la romántica, que no lo metes con el guión. Exactamente. Sí, yo creo también lo que dice de que cuando te inspiras en palabras, en frases, de que dice la gente o lo que a mí me da la sensación, por este y por otros, que también te inspiras en visiones determinadas, ¿no?
una visión determinada, yo qué sé, pues esto, yo qué sé, igual viste en la tele. Sí, alguna película o algo así, ¿no? Que se queda... Sí, queda enganchada en la imagen. Y después eso, pues hay una frase que siempre recuerdo, que es de mi amiga Mela, que se la robé descaradamente, que ella dice que los chicos guapos les sacan una foto, luego los encierran y los matan. Por eso no se ven. No, era una conversación de que no existe. O sea, no existe, no, yo tengo la edad que tengo y aún me falta la primera vez recuerdo una, de ir por la calle y decir, madre mía, o sea, no se puede ser más guapo en esta vida. Bueno, era impresionante, o sea, impresionante, yo no vi nada como aquello en la esquina de la Telefónica, o sea, era, pero dices, bueno, y luego dices, pero es que no los hay, y mira que hay, mira que somos, pues es rarísimo que vayas por la calle y digas, madre mía, no, pues deben de matarlo o algo, o sea, tenía que haber. Es que de lo que debéis de ser un poco exigentes. No, yo digo guapo, guapísimo, de morirse. Lo de normal guapo, no. Exageradamente guapo. Claro, lo de decir, madre mía, o sea, eso, no, una vez. Bueno, alguna más. Que a mí me mandasteis escoger y yo también. ¡Qué mandaditas sois todas! Somos muy bien mandadas. Desde luego, estamos adiestradas. Ya veo, son muy variados, es muy difícil escoger, ¿no? Tampoco quería escoger uno grande, porque sería muy largo de explicar y para no aburrir. Y escogí uno que se llama Robar. Sí. Que me gustó mucho porque en un relatito tan pequeñito se ve claramente cómo es la niña, lo que está haciendo la niña, cómo la trata la persona mayor, que no tiene ninguna empatía, no se da cuenta, que la niña no se entera de nada. Es curioso que las menciones a ella siempre con ella en mayúsculas. Sí, porque no quiero personalizar en nada. Y se ve la ternura de la niña y la imaginación y lo bien que lo está pasando. La actitud de ella no se refleja nada en la educación de ella, porque a pesar de que la casa